Radiopropagación por encima de 1 GHz. Se refiere a la propagación de las ondas electromagnéticas de alta frecuencia en el rango de gigahertz, incluyendo las bandas de frecuencia microondas y milimétricas. En estas frecuencias, las ondas electromagnéticas tienen mayor capacidad de penetración en edificios y estructuras, lo que puede ser beneficioso para la cobertura de la señal en un ambiente urbano denso. Las ondas electromagnéticas de alta frecuencia tienen propiedades que les permiten propagarse a grandes distancias sin necesidad de estar físicamente conectadas a través de un medio de transmisión como el cableado. Uno de los métodos más comunes de la radiopropagación por encima de 1 GHz es el radioenlace. Un radioenlace es una conexión de comunicación inalámbrica que utiliza ondas de radio para transmitir información de un punto a otro. Los radioenlaces se utilizan comúnmente en sistemas de comunicación a larga distancia, como en redes de telecomunicaciones o sistemas de televisión. Los radioenlaces en la banda SHF o radioenlaces microondas son similares a los de transmisión múltiplex por línea o cable, salvo que el portador no es físico sino radioeléctrico. Siguiendo esta analogía, se llamaron en un principio sistemas de cable hertziano, y su diseño en cuanto a múltiplex es muy similar al de los sistemas que empleaban conductores metálicos y ahora emplean fibra óptica. Fueron desarrollados antes de la Segunda Guerra Mundial y aunque su evolución fue interrumpida por la prioridad de los sistemas de radar, se beneficiaron con la aparición de dispositivos como el Klystron, el magnetrón y las tecnologías de guía de onda y de antenas directivas. Clasificación de los radioenlaces. Los radioenlaces se pueden clasificar en las siguientes categorías. Microondas. Van de 1 GHz a 30 GHz. Permiten transmisión a grandes distancias con alta velocidad y gran capacidad. Ondas milimétricas. Van de 30 a 300 GHz. Permiten transferencia de datos a altas velocidades, pero tienen alcances más cortos que las mencionadas anteriormente. Infrarrojo. Se utilizan a distancias muy cortas. Un ejemplo de esto serían dispositivos en una misma habitación. Terrestre. Se utilizan torres para establecer la conexión. Ejemplo de esto sería la comunicación entre edificios o una red de datos. Satelitales y submarinos. Para los satelitales se utilizan para la transmisión de telefonía, televisión y otros servicios, y los submarinos se utilizan para comunicación entre buses y submarinos. Están diseñados para soportar condiciones extremas, así como para garantizar la seguridad y confiabilidad de las comunicaciones. Ventajas e inconvenientes de los radioenlaces. Entre las ventajas tenemos instalación más rápida y sencilla. Puede aumentarse la separación entre repetidores. Pueden superarse las irregularidades del terreno. Entre los inconvenientes más importantes tenemos las condiciones atmosféricas adversas, la gran linealidad requerida en los repetidores y la explotación restringida a tramos con visibilidad directa. Estructura general de un radioenlace. Un radioenlace está constituido por equipos terminales y repetidores. Por el terminales tenemos todas las antenas receptoras, transmisoras, los decodificadores, todos los equipos que realizan la transmisión. Y en las estaciones repetidoras son aquellas que tienen como función salvar la falta de visibilidad impuesta por la curvatura de la Tierra y conseguir enlaces que superen el horizonte óptico. Modelos de propagación utilizados en el cálculo de cobertura. Un modelo de propagación es un conjunto de expresiones matemáticas, diagramas y algoritmos usados para representar las características de radio de un ambiente dado. Los modelos de propagación predicen la pérdida por trayectoria que una señal de radiofrecuencia pueda tener
entre una estación base y un receptor, sea móvil o fijo. Se pueden clasificar en empíricos o estadísticos, teóricos o determinísticos, o una combinación de estos semiempíricos. Mientras que los empíricos se basan en mediciones, los teóricos se basan en los principios fundamentales de los fenómenos de propagación de ondas de radio. La aplicabilidad de un modelo depende de las especificaciones que éste misma requiera, tal como son el tipo de terreno, las características del ambiente de propagación, las características de la atmósfera, las propiedades eléctricas del suelo y el tipo del material de las construcciones urbanas. Modelo de propagación en exteriores. Dentro de los modelos en exteriores se pueden hacer una clasificación con respecto al tamaño del área de cobertura. Se clasifican en macrocélulas o microcélulas. Las macrocélulas son los modelos que cubran áreas de los orden de varias decenas de kilómetros, con emisores de potencia de varias decenas de watts, desde antenas bastante elevadas. Y las microcélulas son modelos que cubren áreas del orden de 200 a 1000 metros, con emisiones de potencia del orden de los 10 miliwatts a 1 watt y antenas de entre 3 a 10 metros de altura. Entre ellos tenemos en las macroceldas, los más mencionados son el Okumura ATA y el COS 231. Y en microcélula tenemos los métodos de imágenes múltiples y los rayos. Okumura es un modelo matemático utilizado para predecir la atenuación de la señal de radio en un radioenlace terrestre, basado en la frecuencia de la señal, la altura de las antenas de transmisión y recepción, la distancia entre ellas y la topología del terreno. En este método se consideran diferentes factores que afectan la propagación de las ondas electromagnéticas, como son la atenuación debida a la difracción causada por los obstáculos en la trayectoria, la pérdida por el espacio libre y la pérdida por reflexión en la superficie terrestre. Este modelo es aplicable para frecuencias en el rango de 150 MHz a los 1920 MHz, es decir, comprende la banda de VHF y UHF, y distancias de 1 kilómetro a 100 kilómetros. Puede ser usado para alturas de la antena de la estación base en el rango de 30 a 1000 metros. El modelo puede expresarse con la siguiente ecuación, donde L50 es la atenuación debida por trayectoria, LF es la atenuación espacio libre, AMU es la atenuación relativa promedio debido a la curvatura de la Tierra, GHTX es la ganancia de la altura de la antena transmisora y GHRX es la ganancia de la altura de la antena receptora, y Garea es la ganancia debido al tipo de ambiente. Okumura ATA es una extensión del método de Okumura que incluye correcciones adicionales para tener en cuenta las características de la ciudad. Se basa en la distancia entre las antenas transmisora y receptora, la frecuencia de la señal, la altura de las antenas, la ganancia, el tipo y la densidad de los edificios, la ondulación del terreno y otras condiciones ambientales. A diferencia del Okumura, este método está diseñado específicamente para predecir la propagación de radiofrecuencia en áreas urbanas. Es una formulación empírica de los datos de las pérdidas de propagación previstas por Okumura y es válido en el rango de frecuencia de VHF y UHF, de los 150 MHz a los 1500 MHz, aunque ATA presentó las pérdidas dentro de un área urbana con la siguiente fórmula, tomando en cuenta que la frecuencia va de 150 MHz a 1500 MHz, que la altura de la antena de transmisión va de 30 a 200 metros y que la altura de la antena de recepción va de 1 metro a 10 metros. COS 231
Es utilizado para calcular las pérdidas en entornos urbanos y suburbanos. Fue desarrollado por un grupo de investigación europeo en 1992 y es uno de los modelos más populares para la planificación de redes en Europa. Utiliza una combinación de factores como la frecuencia, la altura de las antenas, la distancia entre ellas, la topología del terreno, la densidad de los edificios y el tipo de calle o carretera, para calcular la atenuación de la señal. Ha sido ampliamente usado en la industria de las telecomunicaciones para la planificación y diseño de redes móviles y también ha sido adoptado por organismos reguladores de todo el mundo como un estándar para la evaluación de la calidad de los servicios de redes móviles. Su rango va desde los 2 GHz cubriendo la banda VHF y UHF y su modelo se expresa con la siguiente fórmula, en donde Cm es el factor de corrección para adecuar el modelo extendiendo el rango de frecuencia para el cual opera el modelo de ATA, con Cm igual a 0 para ciudades medianas y áreas suburbanas y con Cm igual a 3 dB para centros metropolitanos. Una de las aportaciones de este modelo es que considera las pérdidas por dispersión y se define en los siguientes rangos, donde la frecuencia va desde 1500 MHz a 2000 MHz. La altura de la antena de transmisión es de 30 a 200 metros, la altura de la antena de recepción es de 1 a 10 metros y la distancia entre ellas va de 1 kilómetro a 20 kilómetros. 2 rayos. Es un modelo de propagación de ondas de radio utilizado para predecir la intensidad de la señal en un enlace de radio inalámbrico. Este modelo utiliza 2 rayos para representar la señal recibida, uno directo y otro reflejado. En este modelo se asume que la señal se propaga por el espacio libre hasta que llega al suelo, momento en el que se divide entre dos. Uno se refleja y el otro sigue la ruta directa hacia el receptor. La sección reflejada puede tener un retraso y una atenuación que dependerá de la distancia y del tipo de superficie sobre la que se refleje. El modelo de los 2 rayos es aplicable en entornos abiertos y amplios, como estacionamientos, parques y zonas rurales, donde no hay edificios y obstáculos que afecten la propagación de la señal de radio. Es un modelo muy útil que se basa en la óptica geométrica y considera tanto la transmisión directa como una componente de propagación reflejada en la Tierra, entre el transmisor y el receptor. Se puede considerar que este método de gran escala es uno de los más adecuados para predecir la potencia de la señal en distancia de varios kilómetros, tomando en cuenta que la antena del sistema celular debe tener una altura mínima de 50 metros. Por último, hablaremos de los modelos de propagación en interiores. En entornos cerrados, los niveles de señal fluctúan en mayor medida que en los entornos abiertos. Esta diferencia se explica en el hecho de que en una localización específica, el campo eléctrico se forma por un número mucho mayor de componentes indirectas que en el caso de un entorno abierto. Los modelos de propagación en interiores difieren de los modelos de propagación tradicionales en 2 aspectos. Las distancias cubiertas son mucho más pequeñas y los parámetros de entorno es mucho mayor para separaciones más pequeñas entre transmisión y receptor. Muchas gracias. No.